Algoritmos MTDF por Milton Jiménez. Los algoritmos MTD son una herramienta utilizada para la resolución de problemas. Aquí lo primero que vamos a definir es el término problema. Problema, ¿sí? O un problema será la abstracción de una serie de elementos tales como un objetivo, meta o estado final a cumplir. Es un punto de inicio donde empezamos a enfocar el problema y una serie de movimientos que nos permitirán como mínimo aproximarnos del estado inicial al estado final. Los problemas de juego son aquellos en los que varios adversarios compiten por lograr el mismo objetivo, y estos problemas se resuelven mediante los denominados algoritmos de juegos. Estos algoritmos de juegos son utilizados para resolver problemas y pueden ser de varios tipos. Un juego puede ser sin adversario, como por ejemplo un 8 puzzle, con un adversario, como por ejemplo el 3 en raya, o con n adversarios, donde tenemos por ejemplo el ajedrez, las damas y otros. Minimax es el algoritmo más ampliamente difundido y el algoritmo MTDF es una variación del algoritmo Minimax. Inicialmente pues vamos a hablar sobre los algoritmos Minimax para posteriormente finalizar con lo que es exactamente un algoritmo MTDF. El algoritmo Minimax, ¿sí? Es el algoritmo más conocido y utilizado, como les mencionaba anteriormente, para problemas con exactamente dos adversarios y movimientos alternos. Es decir, primero juego yo, luego juegas tú y ahora yo. Una vez situados los jugadores y sus turnos, hay que saber el conocimiento que tienen estos. En los juegos, los jugadores pueden tener o bien conocimiento perfecto, donde no afecta el azar y todos saben en todo momento lo mismo, o bien conocimiento imperfecto, donde el azar sí puede participar y además hay ocultación de información entre jugadores. Esa información perfecta, estamos hablando de ajedrez, damas, ¿sí? Y información imperfecta es el póker y otros juegos. Etiquetar los jugadores como máximos y mínimos plasma perfectamente la dualidad de los objetivos de cada uno. Además de que así sea, se puede contabilizar perfectamente como una situación que mejora para un jugador, hace que empeore para el otro. Matizar que no importa qué jugador deseemos ser, pues bajo nuestro punto de vista siempre calcularemos jugadas positivas a nuestro favor y negativas para el oponente. Todo esto nos lleva a que por convenio una jugada vencedora del juego Mats, lo que vendría a ser un jaque mate, tendrá valor infinito y la jugada del jugador Min tendrá valor menos infinito. Eso es el final del juego. La representación del juego como tal tiene básicamente tres factores. La representación del estado, lo que nos permite identificar cómo se encuentra la opción evaluada. La representación del estado ganador, por estructura o propiedades, que nos permite conocer en qué momento podríamos tener la victoria. Y la definición de los operadores del movimiento, que define las reglas de los movimientos de los jugadores. Por ejemplo, en ajedrez definiría cómo se mueve la dama o el caballo específicamente. La búsqueda con adversario, que es lo que estamos hablando aquí en la búsqueda Minimax, es la aproximación trivial. En la aproximación trivial es generar todo el árbol de jugadas. Es básicamente identificar todas las posibles jugadas que se pueden llegar a dar a partir del punto inicial que tenemos. Estas jugadas las etiquetamos dependiendo de si gana Max o Min. El objetivo es encontrar un conjunto de movimientos accesible que dé como ganador a Max. Entonces se propagan los valores de las jugadas terminales de las hojas hasta la raíz. Elegimos una rama de una hoja ganadora accesible. Una búsqueda en profundidad minimiza el espacio, no necesito tanto espacio para hacer los cómputos, sin embargo va a generar otro tipo de problemas como veíamos con las búsquedas de profundidad. Y en juegos mínimamente complejos esta búsqueda es impracticable.
es impracticable porque podrían generarse o tantos bucles o tantas ramificaciones en profundidad que simplemente nunca podría encontrar la solución. Vamos a ver un ejemplo de un juego de 3 en línea mediante el algoritmo de Minimax para identificar cuáles serían las posibles jugadas. Entonces tenemos el número de filas, columnas y diagonales completas disponibles para max menos el número de filas, columnas y diagonales completas disponibles para min. Max juega con X y desea maximizar el valor de su jugada. Min juega con O y desea minimizar los valores altos. Significa una buena posición para el que tiene que mover. Podemos controlar las simetrías, establecemos una profundidad de parada. El establecer la profundidad de parada nos permite en estas búsquedas de profundidad no llegar a entrar en bucles infinitos o por lo menos devolvernos, hacer un backtracking para buscar sobre otra rama. En este caso, la mejor jugada es en la que Max coloca su ficha en el centro, pues porque no permite mayores movimientos a su oponente, solo lo podría colocar en una esquina o en la parte media de los lados. A continuación, pues ya después de haber colocado su valor de X en el centro, entonces vienen las posibilidades que se le abren para colocar, y una vez coloca O su posible valor, vienen las posibilidades. Entonces, suponiendo que min coloca su ficha en la posición superior de la columna central, la mejor jugada de Max es colocar su ficha en la esquina inferior izquierda, porque también sigue bloqueando la mayor cantidad de posibilidades para su adversario. En la siguiente jugada ya pues tenemos más armado el modelo. Suponemos que min coloca su ficha en la esquina superior derecha, entonces la mejor jugada de Max es colocar su ficha en la esquina superior izquierda, ¿sí? Con esto pues bloquea las posibilidades de min y así sucesivamente se va a dar las jugadas. Ahora bien, entonces tenemos a qué es el algoritmo MTD. Entonces, MTD es el abreviado de MTD N,F, que es hacer la búsqueda Memory Enhanced Test Drive al nodo N con valor F. Consiste en una mejora del algoritmo Minimax con recortes alfa-beta, haciendo la búsqueda con los valores iniciales de alfa y beta con diferencia 1, haciendo la ventana de búsqueda un intervalo dentro del cual se supone está el valor de la evaluación de la mejor jugada a ser elegida. Debido a esta reducción del intervalo entre alfa y beta, se buscan menos opciones porque se podan más rápido las configuraciones del tablero que tienen valores muy grandes o pequeños comparados con la estimación que se tiene. Esto significa que se realizará inmediatamente la poda de cada rama del árbol que no tenga exactamente el valor estimado. Esto causará más recortes, pero retornará menos información. Cuando una búsqueda falla, la estimación será ajustada hasta que coincida con el valor real de la mejor jugada para la configuración inicial dada y se repite la búsqueda con los valores ajustados. Esto converge rápidamente al valor mínimo más buscado cuando la cota inferior es igual a la cota superior. Indica que se encontró el valor de Minimax. Para evitar que las búsquedas visiten nodos anteriormente visitados, se mantiene una tabla de transposición con los valores estimados de cada búsqueda. Esto es, cuando se visita un nodo se almacenan las cotas de la búsqueda en ese momento, agilizando también al no tener ramas completas del árbol. Por esta razón, una tabla de transposiciones será una tabla de hash de gran capacidad en la que almacenaremos estados previamente buscados hasta que el nivel que se realizó la búsqueda y determinamos de estos. Así pues su acceso tendrá un bajísimo coste constante, pues se accederá mediante hash keys derivadas del estado. Con la tabla, cada vez que lleguemos a una nueva posición, el programa comprobará la tabla para ver si antes ya se había analizado esa posición. Si ésta se recoge el valor anteriormente asignado a esa posición y se usa directamente.
Si no se encuentra, el valor se calculará con la función de evaluación y se insertará esa posición profundidad valor en la tabla, por si más adelante reaparece. Entonces, a continuación, pues vamos a observar la estructura funcional del algoritmo. En este algoritmo se usa la función alpha beta with memory, que no es más que una versión de alpha beta que usa tablas de transposiciones. Esta función se encargará de encontrar el valor minimax de cierto modo. Para buscar el valor necesario mtdf, usará esta función siempre con un tamaño de ventana igual a 0, o sea, ventana nula. mtdf trabajará acercándose como si de un sum se tratara al valor minimax buscado. Cada llamado alfa beta retornará un límite superior o inferior del rango donde se encuentra el valor deseado. Estos límites se almacenarán en upper bound o lower bound, formando un intervalo alrededor de un auténtico valor minimax buscado. Al inicio de la búsqueda, como desconocemos completamente cuál es el valor buscado, los umbrales del intervalo serán más y menos infinito. En cambio, durante las iteraciones, cuando ambos umbrales colisionen, o sea, tengan el mismo valor, significará que ya hemos afinado tanto el intervalo que ya tendremos el valor minimax concreto. En este orden de ideas, el performance y el rendimiento que nos da la función mtdf, ¿sí?, es mucho mayor al que nos da la función minimax, porque no está haciendo búsquedas iterativas o ciclos infinitos sobre elementos en los que ya ha consultado, y adicionalmente descarta esas ramas en las cuales empieza a irse, ¿sí?, por valores muy grandes de desfase con respecto a lo que está buscando. Es más o menos lo que hablamos como una búsqueda vara. Bueno, espero esto hubiese aclarado y ampliado un poco más su conocimiento sobre los algoritmos MTDF y agradezco su atención. Muchas gracias a las personas que dejaron la información en la web y de la cual pues aquí les presento la bibliografía. Muchísimas gracias.